Damas y caballeros, bienvenidos a... The Podcaster. El día de hoy tenemos un tema bastante curioso. ¿Y cuál es acerca de la corrupción y la pobreza? Dos temas los cuales han afectado a nuestro país desde hace muchos años. Para este podcast queremos empezar con un fragmento de una conferencia que dio Jaime Garzón. Esperamos que les guste el podcast y bienvenidos. Sí, hay una antilógica al orden. Nosotros nombramos funcionarios públicos. Funcionario público es para que le funcione al público y terminamos haciéndole venias, es decir, todos sirviéndole a ellos. Es un absurdo. El país es una gran finca en la cual habitamos todos y por constitución tenemos derecho a un nombre, a una nacionalidad y somos dueños de la soberanía. Nosotros decidimos qué hacer con este territorio. Elegimos a un mayordomo, entonces nosotros abrimos licitación, por decir así, a un agregado, abrimos una licitación. Entonces sale uno y dice, yo estoy seguro que ustedes me nombran a mí, me dijeron a mí, vamos a sacar adelante esa finca y vamos a hacer acueducto en todos los municipios. bueno, entonces el otro dice, no, yo lo que hacer es nada, y nada, no sé qué. Y de pronto ella dice, no, elíjame a mí, yo salgo adelante, ¿cierto? Y uno elige. Y resulta que lo nombramos para que la carne, para que la vaca diera más carne, para que la gallina diera más huevos, para que el petróleo fuera rentable. Y se roban la gallina, matan los huevos, matan la vaca. Ejemplo, ¿dónde está la plata de la telefonía celular? ¿Dónde está la plata que están sacando en Yopal el petróleo, la British Petroleum Company? ¿Dónde está esa plata? ¿Qué se hace? ¿Es acaso Yopal un emporio de crecimiento y un municipio? Para comenzar este podcast yo creo que tenemos que comenzar a rescatar partes de lo que dice Jaime Garzón en aquella conferencia. Y yo me quiero centrar sobre todo en esto de que la corrupción es algo que destruye a nuestro país. Y, y el Papa Francisco dice algo que es bastante curioso y es que la corrupción es un proceso de muerte, que también la corrupción desintegra la vida y las esperanzas de las personas. Y por otra parte, la corrupción se comienza a volver como una oscuridad. Y nosotros acá estamos hablando de dos temas bastante grandes, que es la pobreza y la corrupción. Y yo creo que son temas que van ligados en nuestro país, por ejemplo, porque la corrupción hace que la mayoría de servicios públicos, de infraestructura, se vean afectados. Esto se debe a que la mayoría de contrataciones, digamos, para hacer hospitales, para hacer obras públicas, se termina yendo en corrupción y muchas de estas obras no se terminan y si se terminan en mal estado. Esto está muy ligado a la pobreza porque baja el índice de calidad de vida en Colombia. Y, por ejemplo, lo vemos con la pobreza multidimensional, que la pobreza hay 9,69 millones de colombianos en condición de pobreza multidimensional y esto son datos del 2018 porque hasta el 2020 no se ha hecho ninguna otra encuesta, por decirlo de alguna manera, ni ningún sondeo de cómo está la pobreza en Colombia. Y vemos que la mayoría de zonas, de departamentos que están en esta pobreza multidimensional son Guainía, Vaupés y Bichada. Entonces, son tres departamentos que también son muy golpeados con la corrupción porque llega la gente, llegan los gobernadores, llegan los alcaldes y les dicen, sí, les vamos a hacer hospitales, sí, les vamos a hacer carreteras, pero al fin y al cabo todo esto se termina yendo en corrupción. Entonces, yo te tengo una pregunta a ti. ¿Tú crees que la corrupción hunde las iniciativas? Sí, principalmente sí, porque pues, bueno, Colombia tiene una de las tasas de corrupción más altas. Según la última cifra, que es, la sacó Transparencia International, ORG, que es una organización que mira los niveles de corrupción a nivel mundial, Colombia tiene un 70% de nivel de corrupción. Un 70 llegando al 80%, es decir, estamos en color naranja de los países con unos niveles de corrupción muy altos, los cuales obviamente no nos dejan avanzar de ninguna manera. Sí, no solo Colombia, hablemos a nivel América Latina, incluso a nivel América. ¿m? Vemos como nosotros estamos más quedados porque pues vemos unas tasas de corrupciones muy altas,
Vemos que no se invierte ni en educación ni en salud, vemos que no se le dan las oportunidades a las personas, con lo primero que me mencionabas, no se le dan las suficientes oportunidades, las personas ya también se acostumbraron a no buscar las oportunidades y por lo tanto, pues no se está haciendo nada en absoluto. ¿M? Vemos que se hacen investigaciones de corrupción, vemos que la política está llena con individuos que en su carrera política han tenido escándalos y no ha pasado nada con ellos. Y siguen ahí, siguen en su escrutinio, siguen en estos temas de corruptela y no se hace absolutamente nada para cambiarlo. ¿Por qué? Simplemente porque pues todos nuestros sistemas están introducidos en esto. Pues la fiscalía ha tenido muchas investigaciones, diferentes políticos. Entonces, al final de cuentas, ya no sabemos en quién confiar o en qué confiar. ¿M? Porque incluso, o sea, ¿cómo es posible que hasta nuestra propia fiscalía, que es la cual controla esto de la corrupción en la política, también esté implicada en temas políticos y también tenga investigaciones? Entonces uno se empieza a preguntar, venga, ¿será que la nueva evolución de nuestro país, de nuestro continente, de América Latina, ¿sí? Del subcontinente, está ligada a la corrupción directamente? Sí, total, porque se lucran unos y solo unos. Y entonces aquí entra esa frase de Churchill que tanto hemos mencionado, tanto he mencionado, y la cual es que las personas hoy en día solo se enfocan en ser importantes y no servibles. ¿M? Porque aquí en Colombia eso es lo que ocurre. Los políticos se enfocan en hacer una carrera, en ser importantes, en ganar sus votos, pero no en trabajar para la comunidad, que es para lo que deberían de estar. Por otra parte, hay algo que dice Maldonado Copello, que es un estudioso del tema, y dice que la corrupción es algo, por decirlo así, de abuso de poder o confianza, ¿sí? Entonces, ¿esto qué representa? Que nuestras instituciones están llenas de, entre comillas, confianza, pero no una confianza con el pueblo, sino una confianza entre ellos, porque dicen, bueno, si yo robo, como el fiscal es mi amigo, entonces el fiscal no me dice nada. Y lo vemos también en situaciones como, por ejemplo, con el fiscal anticorrupción de hace un par de años, no muy lejos, que se descubrió que el fiscal anticorrupción era un corrupto. Por otra parte, también vemos que los políticos no tienen en su agenda real decir tenemos que acabar con la corrupción. Siempre en campaña salen diciendo no, queremos hacer un gobierno con cero corrupción, pero a la hora de aplicarlo, no lo hacen. A la hora de aplicarlo, incluso los índices de corrupción siguen subiendo. Y es que dicen tanto esto de vamos a acabar con la corrupción, vamos a bajar la corrupción, pero ¿cómo la van a bajar? Dicen vamos a tener el mejor fiscal del mundo, pero ¿cómo sabemos que realmente el fiscal está haciendo su trabajo si el fiscal muchas veces, en vez de estar poniéndole el ojo a los corruptos, le pone el ojo a ciudadanos de bien que por cosas que pasan con la ley colombiana terminan siendo encarcelados por cosas que uno termina diciendo, ¿y eso qué tiene que ver? Entonces, nuestras instituciones tienen un gran déficit que nos dice las instituciones están mal y el país está mal, porque nosotros no confiamos en las instituciones. Uno le dice, el proceso sea la fiscalía. ¿Uno qué piensa cuando un proceso lo está manejando la fiscalía? Se va a demorar 1000 años, nunca va a tener cárcel, cosas así por el estilo. También es un problema de las mayorías de partidos políticos que no tienen agenda de corrupción, por decirlo de alguna manera, y que no se centran en acabar con la corrupción. Realmente en los últimos años solo hemos visto una iniciativa que se terminó hundiendo, que fue la consulta anticorrupción. Y, y tras del hecho, los políticos a nivel de pobreza tampoco quieren ayudar. Y lo vemos, por ejemplo, en que no se ha querido hacer una buena reforma agraria, porque los políticos, como la mayoría son terratenientes que tienen grandes cantidades de tierra, y como una reforma agraria lo que haría sería quitarles pedazos de su tierra para repartirlo a los más vulnerables, ellos dirán, no, yo no quiero que me quiten mis tierras, son mías, ¿por qué me toca darlas? Y entonces acá comienza también el gran problema de Colombia, que es la desigualdad. Y nosotros tenemos que comenzar a combatir eso porque como vamos, en 20 años
realmente tendremos las tasas de pobreza más altas de todo el mundo, porque nosotros realmente no estamos haciendo nada. Y lo vemos con la indignación popular de que, por ejemplo, pasa algo con un político. Un político se robó tanta plata. Nosotros salimos en Twitter a decir, no, no me parece que se haya robado tanta plata. No, no me parece tal cosa. No, no me parece tal cosa. Pero cuando dice salgamos a votar para seleccionar mejores políticos, ahí sí dice no, no quiero salir a votar porque no ve que hoy es domingo, hoy me da pereza salir, no, mire, está lloviendo, qué fastidio. Y realmente también el problema es de nosotros. Nosotros, al fin y al cabo, somos los que seleccionamos a los políticos que nos terminan siendo corruptos y hay un problema bastante grande y es que nosotros como generaciones tampoco queremos cambiar eso. Y es algo que ya está naturalizado en algún sentido, es decir, ay, otra vez se robaron la plata a los niños de La Guajira. Lástima, siempre pasa lo mismo, pero realmente no estamos haciendo algo para acabar con eso. Joel, no, no sé tú qué opines, pero la sociedad colombiana ha hecho algo para intentar bajar los índices de corrupción. No, y con respecto a lo que tú mencionas, desgraciadamente en la sociedad colombiana nos hemos llegado a inculcar que ya como estamos en una situación de corruptela, ya no podemos hacer absolutamente nada. Y también no somos ni siquiera capaces de hacer una crítica abierta. Muy poco lo hacemos y son contados los que lo hacen acerca de las situaciones que el gobierno pasa por encima de la corrupción. Ahora, Daniel Sanpero Espina, el cual es un periodista muy importante de nuestro país, mencionaba que todos los impuestos que pagamos está 100%, o sea, está fijo que con toda esa cantidad de dinero que nosotros pagamos de impuestos se puede ayudar a la población vulnerable de Colombia. ¿Qué es lo que no se sabe? ¿A dónde se está desviando ese dinero? ¿Por qué? Porque al principio se ve cuánto estamos pagando, pero cuando al final muestran la cantidad de dinero que se invirtió en obras para los ciudadanos, ¿dónde está el dinero? O sea, se ve una cantidad mínima, de lo más pequeña posible de toda la cantidad de dinero que estamos pagando en impuestos. Ahora, ¿a dónde se va? ¿A dónde se está desviando esos fondos? No se sabe, porque hay un desvío, un desfalco de esos fondos muy grande. Corrupción, por supuesto. ¿M? Y solo el gobierno sabe a dónde va a parar. Abren temas de investigación, obviamente, pero no terminan en nada, no concluyen en absolutamente nada. Ya lo vemos en este caso, ahora que estamos pasando con la niña política, el caso abierto en la fiscalía y no ha pasado absolutamente nada. Todos los días la fiscalía saca, ay, que encontramos esto de tal político, encontramos esto de tal político y no se está tomando lo que se debería hacer, que es judicializarlo de manera legal. No. Lo que se hizo en la investigación de Petro, empezó la investigación sobre el tema de Petro y el arquitecto. Y ahí quedó. Y, o sea, mejor dicho, los temas de corrupción en Colombia no solo es porque ay, es que es este partido, no, son todos, absolutamente todos. Y de esa manera no se puede llegar a ningún lado. Porque si el dinero no se invierte de buena manera, no se puede hacer. Ahora, Colombia ya parece igual que en el siglo XIX, en donde todo estaba enfocado era en la capital y en el centro del país y en las ciudades más importantes. Porque lo que pasa en Chocó no le incumbe al gobierno. En La Guajira tampoco. En el Amazonas tampoco. Porque como no son ciudades importantes, porque donde no hay empresarios grandes que mueven dinero, ¿cierto? Entonces, el gobierno tampoco quiere ayudar. Ahora, las personas, las cuales viven en vulnerabilidad, sí necesitan ayuda, pero también se tienen que ayudar ellos mismos. Pero ya perdieron la esperanza total, porque no se puede. ¿M? No se puede, no hay oportunidad de trabajo. Un trabajo informal no es un trabajo fijo, no es algo estable con lo que esas personas pueden llevar alimento a su casa y a sus familias. Pero el gobierno no. A ellos no les interesa si esas personas tienen un trabajo estable o no. Si tienen un contrato, el cual están seguros que van a recibir tanto sueldo, el cual debería ser como mínimo 800.000 pesos, que es lo que está actualmente legal. Un poco más de 800.000 pesos, que es el salario mínimo. Pero al final de cuentas no pasa eso. ¿M? Entonces, ¿en dónde se está invirtiendo ese dinero? No se está invirtiendo tal vez, sí se está invirtiendo, pero pues en obviamente prioridades personales de los políticos. Y vemos esta situación en todo momento. Actualmente, como lo mencionaba Daniel Sanpero Espina, en uno de sus entrevistas en su canal que se llama Los Danieles, él decía que nuestro fiscal general se fue a San Andrés rompiendo la cuarentena con el Contralor. ¿M?
se quedaron en un hotel por varios días de vacaciones, pero después fueron a una rueda de prensa explicando que iban era, a darle un mensaje al presidente. O sea, es algo tan ilógico. Eso es ilógico. Y lo segundo que Daniel Santos Espina mencionaba era que en los puestos, en los segundos puestos principales, tanto de la Contraloría como de la Fiscalía General de la Nación, estaban las esposas de estos dos caballeros. Entonces, mejor dicho, eran las personas más preparadas y no había vacante para nadie más en el país, sino precisamente para las esposas de ellos dos. ¿Qué se ve? Lo mismo que siempre se ha dicho. Los mismos están en el poder y no han cambiado. ¿Mm? Con otros nombres, con otras caras, es lo mismo. Y es algo terrible, porque de esa manera vemos que no se va a avanzar jamás. Con los mismos en el poder, las mismas situaciones de corrupción. Y es que hasta nuestra fiscalía tiene investigaciones de corrupción. O sea, la fiscalía, que es la que investiga la corrupción, está metida en corrupción. O sea, así de terrible la situación que vivimos en este país. Y también creo que vale la pena agregar que las estadísticas a nivel del Banco Mundial y de estas organizaciones que se encargan de mirar la pobreza en diferentes países, digamos acá en Colombia en el 2018, se dice que la línea de pobreza monetaria son personas que ganan menos de 257.000 pesos, pero en el 2018 ni en el 2020 uno no puede sobrevivir en este país con 257.000 pesos. 257.000 pesos a duras penas pueden alcanzar para un arriendo, pueden alcanzar para una familia grande que quieran hacer un buen mercado y, y la inflación y los intereses y todas estas cosas que pone el gobierno siguen subiendo, pero la gente ya no puede más con esto porque el salario mínimo en este momento son 800 y algo, pero esos 800 y algo tampoco le alcanza a la gente para vivir. Mucha gente que tiene hijos le toca buscarse un arriendo muy barato en una ciudad, en una zona bastante mala, en un apartamento que probablemente tenga muchos problemas. eh, Les toca muchas veces solo comer una agua panela con pan al final del día porque no les alcanza para nada más, mientras que los corruptos sí se pueden estar dando el lujo de hacerse un banquete, de pagar a señoras del aseo y de pagar personas de este estilo, cuando detrás de ellos hay un pocotón de gente pobre y que esas personas que están robando les están quitando las oportunidades a las personas que están más abajo. Pero por otra parte, también es un problema de nosotros, porque al fin y al cabo sabemos que hay cosas que no podemos escoger, como el fiscal, pero podemos escoger cosas como el presidente. Escogemos nosotros los senadores, escogemos los congresistas, pero realmente, ¿qué estamos haciendo para intentar cambiar la corrupción? Cuando la gente dice y cuando se convoca una marcha en contra de la corrupción, se comienza a decir, no, esas marchas solo son para izquierdistas que no quieren trabajar. Esas marchas solo son para cierta gente que son unos guerrilleros, para esa gente que no tiene educación. Pero realmente las marchas son la única manera que nosotros tenemos en este momento de salir a decir no estamos de acuerdo con algo, porque llega un punto donde la corrupción es tan grande que hasta unas elecciones se vuelven corruptas. Por ejemplo, en 1970, que se especula que hubo corrupción en las elecciones presidenciales de ese año, eh, pues uno ya no sabía qué creer, porque la registraduría, porque la fiscalía, porque todos estos organismos que se supone que muchas veces deben estar para nosotros, están más bien para el mejor postor. Y yo creo que también vale la pena criticar el pensamiento que de muchas personas que dice que la pobreza es mental. La pobreza es mental hasta cierto punto. La pobreza es mental hasta este punto donde la gente no quiere estudiar, donde la gente no quiere leer, donde la gente no quiere ponerse las ganas para salir adelante. Pero más allá de eso, también hay que tener en cuenta que en La Guajira, por ejemplo, las infraestructuras de colegios son pésimas y como una persona que se está esforzando va a salir adelante si no puede ni entrar a una educación digna. Lo mismo pasa con los trabajos, como tú ya lo mencionabas. Entrar a un trabajo mísero, tal vez de vendedor informal, donde se termine ganando tal vez 500.000 pesos al mes, que 500.000 pesos en este país no son nada. Y tenemos que comenzar como colombianos a hacer la crítica también
de que nosotros como sociedad, ¿qué estamos haciendo para frenar la corrupción? Los ricos tal vez no hagan nada porque muchos ricos dirán, ¿y a mí qué me importa que la gente se esté muriendo de hambre? Que podrá sonar muy crudo, pero es la verdad. Muchos ricos podrán decir, esa gente, esos no estudian, esos son unos vagos. Habrá mucha gente que sí, tal vez sean unos vagos, que muchos tal vez sí no estudien, pero que hay de los que sí quieren salir adelante, pero por la culpa de un sector de élite que está manejando las ramas políticas de este país no pueden porque todo se va en corrupción. Y entonces nosotros como colombianos, y yo creo que ya para comenzar a cerrar, y la reflexión de este podcast es eso, nosotros como colombianos, ¿qué hacemos para frenar la corrupción en nuestro país? Yo no sé, ¿tú qué crees? Nosotros como colombianos, ¿qué hacemos? Bueno, como lo mencionaba Jaime Garzón, la única manera de poder cambiar esto, mejor dicho, es empezar la iniciativa por nosotros mismos. Por nosotros mismos, porque nadie nos va a salvar. Nadie. ¿Mm? Nosotros, no, es que, como dice una canción, la cual escribió Silva y Villalba, y decía, nos prometen puentes donde no hay ríos. Entonces vienen y nos prometen lo que no es. Y uno sí, como decía el mismo Jaime Garzón, sí, uno vota por ellos y ellos son la solución. No, ellos no son la solución. Somos nosotros. Iniciativa por nosotros, más allá de las marchas. Más allá de las marchas, nosotros creemos que es que llegar a la política es imposible. Tal vez sí, sea muy complicado porque la misma corrupción lo baja a uno si uno es justo. ¿Mm? Pero es tal vez la única manera en la que se puede hacer eso. Y desgraciadamente, pues los niveles de educación son tan bajos en nuestro país, no solo a nivel de infraestructura, en todos los niveles posibles. ¿Mm? La educación pública definitivamente no le da oportunidades a los estudiantes de salir adelante. ¿Mm? ¿Por qué? Porque donde hay educación pública buena no, un poco digna, mejor dicho, es aquí, en Bogotá o en ciudades grandes, pero en el campo, en ciudades, en sitios rurales, no, porque el gobierno, hay niños que no tienen ni siquiera para comprar cuadernos y el gobierno ni siquiera se toma la molestia de hacerlo. ¿Mm? En el Chocó hay colegio donde se cae el techo y ya, el gobierno ni siquiera se toma la molestia de ir a mirar qué es lo que está pasando. ¿Mm? Entonces es una problemática terrible donde la educación yo creo que es uno de los primeros factores, porque por eso es que nos quedamos callados. ¿Mm? Muchas de las personas aquí en Colombia no han recibido una educación digna, desgraciadamente pues no tienen un factor de opinión alto y pues tienen que aprender a vivir y tienen que empezar a llevar la vida como pueden para sobrevivir, pero no es la idea, ¿no? Y no solo no es la idea, un gobierno está hecho para servirle a las personas. Para eso está hecho un gobierno, no para pagarle 30 millones de pesos mensuales a un congresista, a todo un congreso, el cual se sabe que está lleno de corrupción. Hacen investigaciones y siguen ahí, y siguen ahí. Entonces, ¿en qué es lo que estamos? ¿En qué es lo que estamos? Y no solo eso, nosotros sabemos que hay corrupción, pero no nos importa. Desgraciadamente, las personas que son privilegiadas no les interesa. Dicen, es que yo vivo bien, ¿yo para qué me preocupo por eso? ¿Mm? Porque no nos ponemos en los zapatos de los demás. Lo mismo que hemos dicho y repetido en este podcast muchas veces. Por no ponernos en los zapatos de los demás, nunca pasa nada. Ahora, no es incitar a la violencia, no, es trabajar en conjunto bien hecho, bien hecho. Y subir a la política será muy complicado por los temas de corrupción, pero no es imposible. Y algún día se puede lograr, sí, pero necesitamos en que todo el país se una para lograrlo. Y yo creo que también vale la pena recalcar que tampoco la idea y la solución es repartir plata a todo el mundo, No. sino la solución es crear condiciones de trabajo, educación y salud dignas para los colombianos. Porque yo quiero que ustedes piensen que a nosotros las cifras nos dicen 26,9% de personas en el 2018 estaban en una pobreza monetaria y para el 2020 se estima que este número suba a 37,9% de la población en pobreza monetaria. Pero es que eso termina siendo muchas veces un número para nosotros. Uno termina diciendo 37,9%, uy, no, qué alto, terrible. Pero tampoco nos ponemos en la tarea de pensar que detrás de ese 37,9% hay personas, que detrás de ese 37,9% hay gente que la está pasando mal, hay gente que está aguantando hambre, hay niños que no tienen que comer, hay niños que muchas veces se tienen que acostar con hambre
porque por culpa de un sistema a nivel económico y a nivel político es injusto. Y acá la idea tampoco es decir, ahora como estamos en un sistema de derecha, pasémonos a izquierda a ver si nos va mejor. Porque al fin y al cabo, como lo decíamos en nuestro podcast de derecha versus izquierda, em, estas dos ideologías terminan siendo en algún sentido lo mismo. Se terminan aprovechando de la tristeza, del sufrimiento de los demás para un bien de solo una persona y es el que está más arriba de la pirámide. Y entonces es que acá la idea no es estar cambiando constantemente de ideología política. Acá la idea es ser humanos, porque es que muchas veces cuando nosotros cuando nosotros comenzamos a pensar de ay, que si es de derecha, que si es izquierda, perdemos la humanidad, porque comenzamos a discriminar a la gente por algo que creen, pero es que al fin y al cabo terminan siendo personas, y ese es el mensaje. Las personas en nuestra sociedad siempre va a ser lo primordial. Algo que en lo que yo creo rotundamente es que la política y la economía de los países se tiene que basar en la sociedad, porque yo no puedo hacer política con mis intereses. Yo no puedo hacer política con los intereses de mis amiguitos. Yo no puedo hacer política con los intereses del rico. Yo tengo que hacer política con los intereses de todos, porque es que acá no se trata solo de trabajar para este grupito, sino se trata de trabajar para todos y para querer un país mejor. Porque si solo los de la clase media alta, los de la clase media que estén cerca de la clase media alta y los de la clase alta van a poder subsistir, entonces seguiremos viviendo en un país lleno de miseria, en un país donde los medios de comunicación internacionales digan Colombia, el país con más pobreza del mundo, Colombia, el país donde los niños se tienen que acostar con hambre, para que sigan naciendo documentales que muestren la situación de muchas poblaciones rurales en nuestro país. Y finalmente, yo creo que muchas veces nosotros criticamos a los medios de decir, ay, ¿por qué nos tildan de pobres? ¿Por qué nos tildan de corruptos? ¿Por qué nos tildan de narcotraficantes? Hay cosas que sí no se debe, como lo del narcotraficante, es algo que porque hayamos tenido los mayores narcotraficantes de la historia a nivel mundial, no implica que todos seamos narcotraficantes, pero que digan que somos un país pobre y un país corrupto, yo creo que al fin y al cabo termina siendo verdad, porque nosotros mismos como ciudadanos nos terminamos volviendo actores de la pobreza y la corrupción, porque nosotros la permitimos, porque nosotros en este momento lo que estamos haciendo es discriminar y olvidar las luchas que ha tenido nuestra historia. Para nada se hizo la Revolución Francesa y murieron bastantes personas por luchar por la libertad de los humanos y la libertad de los hombres. Lastimosamente en ese entonces solo se tenían en cuenta los hombres, pero gracias a después la lucha, digamos, de sufragistas, se obtuvo el derecho también a las mujeres. Para nada, digamos, acá en Colombia y en diferentes países latinoamericanos, Simón Bolívar peleó con su ejército y sus amigos para poder liberarnos de la corona española, y yo creo que también tenemos que ser conscientes de eso. Tenemos que ser conscientes de que hemos atravesado como nación y como humanidad muchos procesos y que tenemos que aprender de ellos. Y no podemos volver a caer en la misma dictadura, no podemos volver a caer en el mismo proceso de pobreza, no podemos volver a caer en la misma lucha ideológica como lo fue conservadores y liberales. Y ese es el mensaje. Tenemos que mirar atrás y mirar hacia el frente y decir, ¿realmente queremos una Colombia pobre de nuevo como la de muchos años atrás? Sabemos que en este momento está volviendo a subir, pero a comparación con años, digamos, hace 100 años, acá en Colombia la pobreza era mucho mayor. ¿En serio queremos otra vez eso? ¿En serio queremos que la gente en un punto se tenga que comenzar a matar para poder conseguir dinero, para poder comprar comida? Porque algo que nació en la Ilustración es eso de las necesidades para sobrevivir, donde algunos pensadores de la Ilustración decían que estaba bien robar para poder comer porque al fin y al cabo es para sobrevivir. Pero realmente yo no creo que ese es el objetivo, porque para eso se crearon las sociedades. Para eso nosotros estamos conviviendo ahora con nuestro vecino y con nuestro amigo. Para eso nosotros ahora estamos estudiando o trabajando, para no tener que recurrir a la violencia para salvarnos.
Entonces, yo quiero que lo piensen y yo les quiero hacer la siguiente pregunta y les agradecería mucho que lo respondan en los comentarios de este podcast de ustedes qué han hecho por Colombia para intentar bajar la corrupción y la pobreza. Esperamos que les haya gustado este podcast. Muchas gracias. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Instagram como tpodcasters.co, en Twitter como tpodcastersco, y les agradecemos mucho que compartan con sus amigos este podcast para intentar concientizar y crear un pensamiento racional en nuestra sociedad. Yo soy Mauricio Tolosa y me encuentran en Instagram como AndrésM3006 y en Twitter como AndrésT3006. Y yo soy Joel Grimaldos y me encuentran en Instagram como @GrimaldosValedosJoel y en Twitter como JGrimaldo07. Muchísimas gracias.